Muy bien. Pues vamos a iniciar con la clase de cáncer colon y recto. Este es el aviso de privacidad. Muy bien, pues vamos a iniciar recordando pues la anatomía, ¿sí? Vemos cómo pues lo que incluye el cáncer colorectal, muy importante, que lo vamos a dividir en colon ascendente, ¿sí? Y en colon descendente con sigmoides, colon izquierdo, colon derecho, el recto, y bueno, también en el apéndice aparecen tumores, es mucho más raro que aparezcan tumores a nivel del apéndice, pero bueno, también pueden aparecer ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta la anatomía del recto para poder hacer el diagnóstico, porque muchas veces vamos a dividir el tratamiento inicial teniendo en cuenta si es un cáncer de recto o de colon. El recto, en términos generales, se va a dividir en tres áreas, ¿no? Recto inferior, medio y superior. El área inferior va a ser de la línea pectínea a 5 centímetros, de 6 centímetros a los 10 centímetros es el recto medio, y arriba de los 10 centímetros hasta 15 centímetros es recto superior. Aquí hay algunas diferencias entre el recto, entre el cáncer, entre el colon izquierdo y el colon derecho. En términos, vamos a recordar que la diferencia entre el colon derecho va a abarcar el colon ascendente y las 2/3 partes del colon transverso. Y el colon izquierdo, 1/3 parte del colon transverso y todo lo que es el colon descendente y el recto sigmoides. Entonces van a tener una diferenciación en su origen embriológico. El colon derecho va a tener diferentes funciones a diferencia del colon izquierdo. El colon derecho puede haber mayor tasa de metabolismo, fermentación, proteólisis, etcétera. Y el colon izquierdo va a ser más que nada como un reservorio, ¿no? El microbioma también es diferente y esto, bueno, puede impactar en la presentación del cáncer, puede impactar en el tratamiento que nosotros vayamos a dar. Hay, desde hace unos 5 años se está poniendo mucha atención en el microbioma en cuestión en general, ¿sí? Del tubo digestivo, y últimamente se da relevancia a esto para el como un factor predictivo de respuesta a tratamiento. También van a haber cambios epigenéticos y genéticos diferentes entre cada lado del colon. Bueno, en cuestión de incidencia y mortalidad, en términos generales va a ir en aumento, ¿no? Está en aumento la incidencia, ¿sí? Colorectal actualmente es el tercer lugar a nivel de incidencia y a nivel mundial segundo lugar de mortalidad. Como un ejemplo, en España el cáncer colorectal ocupa el primer lugar en incidencia, superando a pulmón, superando a mama, ¿sí? Y bueno, conforme la población envejece, conforme pasa el tiempo, el cáncer de colorectal ha ido aumentando en ambos rubros. En México, pues bueno, en hombres y mujeres ocupa la posición número 5, la quinta posición en mortalidad. Esa es una gráfica del 2018 de la consulta en oncología médica en el ISSSTE. Vemos cómo ocupa la tercera posición. Vemos muchos pacientes con cáncer colorectal, ¿sí? Únicamente después de mama y próstata, superando por mucho a pacientes con cáncer de pulmón. Tenemos algunos factores de riesgo. El principal, pues la edad avanzada, es uno de los factores más importantes, similar al de próstata. A partir de los 60, de los 50 años se pueden hacer, vamos a ver más adelante, que puede iniciar el tamizaje.
es ligeramente más frecuente en sexo masculino. Tener una historia familiar también es un factor de riesgo. Una enfermedad intestinal crónica inflamatoria también va a ser un factor de riesgo para cáncer de colon en pacientes que tienen algún tipo de estas enfermedades, ya sea PUSI, ya sea Crohn, pues va a haber, o sea, debe de haber un seguimiento más, más corto en cuestión de endoscopías. Se deben de hacer pruebas especiales para detectar ese tipo probables tumores, ¿no? Sea relacionado con la diabetes y con el H. pylori, pero bueno, eso también todavía no hay algo muy sólido, ¿no? El uso de las endoscopías, pues vemos que disminuye el riesgo, ¿no? La resección de pólipos adenomatosos benignos, ya sabemos que va a disminuir el riesgo. Tanto el tratamiento de reemplazo hormonal se ha relacionado con una disminución, pero bueno, esto no ha tenido mucha solidez. Lo que sí se ha visto, ¿no? Es el uso de la aspirina ha disminuido el riesgo de tener cáncer de colon, y esto en algún punto de la historia no ha tomado cierta relevancia, pero lo que es una realidad es que actualmente no es un estándar de tratamiento dar aspirina como preventivo. También lo vamos a ver más adelante. En cuestión de factores de estilo de vida, ¿no? Pues el tabaquismo, el uso excesivo de alcohol, la obesidad, como factor como esos tres como factores de riesgo, y últimamente la obesidad es lo que está siendo más, se ha volteado más a este factor para cáncer de colon y muchos otros tipos de tumores. El alto consumo de carnes rojas y carne procesada, como hemos comentado, ha sido en cuestión de carnes rojas, lo ponen como un factor de riesgo para cáncer de colon y cáncer gástrico, y para alimentos procesados, salchichas, salamis, etcétera, ¿sí? Como un carcinógeno como tal. Se piensa que el uso crónico, o sea, una alimentación alta en frutas y vegetales, en fibra, pescado, productos lácteos, puede disminuir la incidencia de cáncer de colon. Hay que, pues son teorías solamente, con los estudios con muchos sesgos, con los estudios pues, retrospectivos, es nada más tener en cuenta esto. Algo que también se puso de moda en algún tiempo es la asociación de el consumo de vitamina D con una disminución del riesgo de cáncer de colon, y pues aunque en algunos estudios parecería que sí existe una protección, tampoco se ha asociado de forma sólida que sirva para algo tomar vitamina D. En cuestión de la carcinogénesis, bueno, hay tres tipos de enfermedades de acuerdo a la herencia, de acuerdo a la presentación genética. La mayor parte de los pacientes con cáncer de colon tienen un inicio esporádico, ¿no? Un 70% o más, que es simplemente una acumulación de alteraciones genéticas, de mutaciones genéticas esporádicas, y eso es la gran mayoría de los pacientes. Existe una asociación familiar cuando hay antecedentes no directos en diferentes líneas contiguas, ¿sí? Cuando hay diferentes genes implicados, y bueno, hay una diversidad de penetrancia en esto que llamamos familiar. Y el cáncer hereditario, eso es la minoría de los pacientes con cáncer de colon. Eso es ya cuando tenemos familiares de primer grado, de una o dos líneas continuas, ¿sí? Eso es mucho más difícil de ver en la práctica clínica, y aún más en esos momentos en México, hacer un diagnóstico de cáncer hereditario es muchísimo más difícil, ¿no? Tenemos la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, Turcot, Peutz-Jeghers. Por mucho, el más conocido es el síndrome de Lynch, que es una enfermedad que no implica que el tumor tenga varios pólipos, es el cáncer de colon no polipósico hereditario. Y bueno, a nivel genético, pues vemos como la mayor parte de los tumores tienen una
inestabilidad en los cromosomas, ¿no? Aquí están todos los tumores esporádicos, ¿sí? Bueno, la mayor parte de los tumores esporádicos y la mayor parte de los tumores de origen familiar. Y tenemos la otra división, que es los tumores que tienen una inestabilidad microsatelital, que ocupa un 15%. Aquí hay algunas características genéticas de los pacientes con inestabilidad microsatelital. Y bueno, esta inestabilidad microsatelital, recuerden que es esas mutaciones que van a inactivar los genes de mismatch repair, ¿no? Como habíamos comentado en clase pasada, hay un tipo de reparación, que es la reparación bueno, estos genes mismatch, ya se me fue la traducción, pero bueno, cuando hay alteración en estos genes que hacen la reparación, pues, ¿qué pasa? No hay dicha reparación y bueno, lo que pasa es que se acumulan mutaciones en la célula, existe un crecimiento descoordinado del tejido y bueno, se crean genomas hipermutados. Esos genomas hipermutados, a causa de esta alteración en los microsatélites, pues nos da la teoría de que el tejido puede crear muchos neoantígenos y pues esta presencia de neoantígenos hace que estos tumores respondan a la inmunoterapia. Y bueno, dentro de este grupo de inestabilidad microsatelital, pues tenemos un 5% que viene de origen hereditario, ¿no? El síndrome de Lynch. Y tenemos un 10% de pacientes que, aunque presenten alteraciones en los genes mismatch, no van a representar un cáncer hereditario. Simplemente va a ser un cambio epigenético que no tiene relación con la parte hereditaria. Aquí vemos una de las secuencias más conocidas de cáncer, ¿no? Como un epitelio normal. Van a tener diversos cambios morfológicos, ¿sí? Hasta llegar a un cáncer. El patrón, en estos cuadros verdes tenemos las alteraciones oncogénicas de los genes de los protooncogenes que están alterados y en los cuadros rojos tenemos la alteración de los genes supresores del tumor. Entonces, se van juntando diversas alteraciones genéticas para que un epitelio normal pase a adenoma con diferentes grados de displasia. Estos adenomas, y bueno, un adenoma con un grado 3 de displasia puede seguir su evolución hasta llegar a un cáncer. ¿En cuánto tiempo pasa esto? ¿No? Esa es una pregunta bastante importante porque de aquí viene un correcto screening. La teoría dice que dura aproximadamente 10 años, 10, 15, inclusive hasta 20 años, este cambio normal del epitelio a un probable tipo de cáncer. Y de ahí va a venir el racional de cada cuánto vamos a hacer el screening. Esa es una imagen donde ponen 3 diferentes vías de carcinogénesis. La más común es la vía del adenoma carcinoma que vimos en la imagen previa, ¿sí? Puede ser esporádico, inclusive los pacientes con cáncer de colon polipósico familiar también lo van a tener. Y bueno, van a haber algunas mutaciones más comunes en esta vía y van a crear un cáncer de colon con estabilidad microsatelital. También tenemos la vía de los pólipos cerrados, ¿no? Que van a tener sus propios marcas de cambios moleculares. Aquí van a haber más alteraciones en diferentes genes, como KRAS, BRAF, que van a tener un impacto en la sobrevida del paciente, en el pronóstico, en cómo vamos a tratar, y también va a ser un cáncer de tipo con microsatélites estables. Y una de las vías pues más raras, como habíamos comentado,
es de la inestabilidad microsatelital, como el síndrome de Lynch en la mayor parte de los casos. Y bueno, tenemos esas alteraciones genéticas específicas en los genes mismatch y van a dar un cáncer de colon con inestabilidad microsatelital. En cuestión de la histopatología, ¿no? Las variantes, la primera y la más importante, el adenocarcinoma. Por mucho, en tal vez el 95% de los casos de cáncer de colon o más van a ser de tipo adenocarcinoma. Recuerden, la mayor parte de los tumores del tracto digestivo van a ser de tipo adenocarcinoma. Sin embargo, pueden haber otras variantes que son más raras. Los mucinosos, por ejemplo, los tumores neuroendocrinos, que se dan más que nada en intestino delgado y en recto. Y bueno, vemos la histología, 98% de adenocarcinomas. Y bueno, con lo que llevamos hasta el momento de conocimiento, con los avances que hemos tenido, vemos que una de las mutaciones en las que nos debemos de fijar es la vía RAS, ¿no? Esta vía que implica el receptor de crecimiento epidermoide, que una vez activado va a iniciar la vía de proliferación KRAS, NRAS, BRAF, MEK, hasta mandar la señal de proliferación nuclear. Entonces, esta vía llamada KRAS, actualmente sabemos que tiene una implicación pronóstica, que tiene una implicación terapéutica. Entonces, la mayor parte de los pacientes podemos obtener la información de cómo está esta vía, ¿no? Acá algunos ejemplos, el porcentaje de mutaciones en cada gen, en KRAS 40%, en el gen en RAS 10 a un 15%, mutaciones a nivel del BRAF de un 6 a un 8%. Los pacientes que no tienen mutaciones tienen mejor pronóstico. En oncología llamamos wild type, ¿no? Los nativos, los que no tienen ninguna mutación, van a tener un mejor pronóstico en general. Aquí vemos las diferencias genéticas entre el colon derecho y el colon izquierdo. Vemos cómo a nivel derecho van a haber diferentes tipos de mutaciones, como alteración en la mutación BRAF, más riesgo de que sea un paciente con inestabilidad en los microsatélites, alteraciones en KRAS, en la vía PIK3CA. Y cuando se estudia el colon izquierdo, vemos que hay mayor expresión del receptor de crecimiento epidérmico, alteraciones en sobreexpresión del HER2. Bueno, entonces esto ya nos indica que hay una diferencia molecular en este tipo de tumores. Y bueno, este es un trabajo del 2016, de un congreso bastante interesante, que nada más hubo una observación, se dividieron los pacientes con cáncer metastásico. Esa es una gráfica de sobrevida en pacientes con cáncer metastásico y se determinó de dónde era el tumor primario, si era de origen izquierdo o de origen derecho. Y algo que vemos muy evidente es que los pacientes que tienen un tumor primario en el colon izquierdo tienen una mediana de sobrevida mucho mayor que los que tienen un tumor primario en el colon derecho, ¿sí? Entonces, esto ya hay mucha evidencia de que son enfermedades diferentes, el cáncer del colon izquierdo que del derecho. También se ha trabajado en una clasificación molecular. Actualmente esa es la clasificación inicial que va a englobar el cáncer de colon en uno de estos 4 subgrupos. Sin embargo, se comenta que hay aproximadamente un 15%, un 10% de pacientes que no entran en ninguno de esos grupos. Y bueno, esos grupos se han dividido según las características moleculares, ¿no? Tenemos el grupo inmune, un 14% con inestabilidad microsatelital alta. El más común, que es el subtipo canónico, que llega hasta tener un 37%.
el tipo 3 metabólico, donde hay más alteraciones en Ca-RAS, más alteraciones en la parte metabólica, y bueno, eso también nos habla de que es más frecuente en el colon derecho. Y el grupo 4, el tipo mesenquimal, que aquí viene infiltración al estroma, activación de las vías de angiogénesis y de los factores de crecimiento fibroblástico beta. Sí, algunos ya sabemos que tienen mayor, nos pueden dar pronóstico de esa clasificación. Por ejemplo, el mesenquimal va a tener un peor pronóstico cuando hay un cáncer metastásico. Y ya sabemos que el tipo 1, el inmune, en etapas tempranas puede ser resistente a la quimioterapia, y en etapas tardías también va a tener un pronóstico más delicado. Aquí vemos una división de en qué parte del tracto colorectal es más frecuente cada subtipo molecular, y eso es algo bastante interesante. Eso es algo que lleva de publicación tal vez unos 2, 3 años, o de forma oficial, que se adapta, por eso no tienen, hasta el momento no tenemos pues resultados en base a la nueva clasificación molecular, resultados prospectivos. Lo que sí tenemos es esta gráfica, resultados retrospectivos, utilizando la clasificación molecular. Probablemente en algunos pacientes dar un tratamiento con esto que se llama cetuximab sea mejor dependiendo del tipo de clasificación molecular. Y bueno, ese es el futuro de la oncología. Tal vez ya no sea suficiente clasificar de forma clínica, sino hacer una secuenciación de nueva generación para poder hacer subtipos moleculares. El cuadro clínico, pues bueno, es variable, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, signos y síntomas. Hay que, muy inespecíficos. Hay que tener en cuenta la hematoplesia. Muchas veces se toma por hecho de que un sangrado es igual a hemorroides, y pues por no hacer tactos rectales, por no mandar a hacer una colonoscopía, lo que pensamos que es hemorroides, pues va a evolucionar y bueno, se crea un cáncer, ¿no? La melena, sobre todo cuando hay alteraciones en niveles más altos, el asintamiento de las heces, tenesmo rectal, bueno, hay muchos que nos indican ya que hay enfermedad avanzada. Algo que es relativamente frecuente es la obstrucción intestinal. Aquí no es raro ver que un cirujano general de guardia opere a un paciente con un cáncer de colon. ¿Por qué? Porque llega con una obstrucción. Y bueno, hay datos clínicos que hacen que sea necesaria una cirugía de urgencia, que no podemos esperarnos el resultado de patología. Entonces, sí, no es nada raro ver a pacientes operados por cirujanos generales por este tipo de cuadro intestinal. Ahora, tenemos diferencias en cuestión de síntomas si es colon izquierdo y colon derecho. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos llama la atención de los síntomas del colon izquierdo? Síndrome obstructivo, rectorragia, estreñimiento. Y en el colon derecho, diarrea, meteorismo, etcétera, ¿no? ¿Qué nos llama la atención aquí? Que probablemente los síntomas relacionados con tumores en el colon izquierdo sean síntomas por los que el paciente acude a urgencias, acude de inmediato con su médico, ¿no? Un síndrome obstructivo, sangre, ¿sí? Enseguida vamos. Y en el colon derecho los síntomas parecerían más inespecíficos, más incipientes, ¿no? Más lentos, ¿no? Una diarrea, bueno, muchas cosas pueden dar diarrea, un meteorismo, es rara la obstrucción a nivel de colon derecho. Entonces, muchas veces esos pacientes tienen síntomas que hacen que no se acuda al médico de forma rápida, y eso es probable que por eso esos pacientes se presenten con etapas clínicas más avanzadas y por eso tenga un peor pronóstico. Es una probabilidad.
Una vez que nosotros tengamos la sospecha clínica de un cáncer de colon, hay que hacer, o de una anemia en estudio, o una melena en estudio, hematoquesia en estudio, pues bueno, el estudio de extensión principal va a ser una colonoscopía, ¿no? Esa colonoscopía, como las endoscopías, les recuerdo, no solamente la tienen que indicar los médicos especialistas, para nada. Cualquier persona que tenga una cédula profesional de médico, si está bien justificada, adelante, hay que indicarla, ¿no? Va a tener una excelente especificidad y sensibilidad para determinar, para tomar la biopsia, sobre todo cuando son tumores, lesiones grandes, y para saber en qué parte del colon está el tumor, ¿no? En qué parte del recto, si es recto inferior, medio, superior, si es ciego, si es colon transverso, etcétera. Bueno, y si recuerdan la clase de cáncer esofágico que repasamos que vimos algunos tipos de endoscopía, aquí también es lo mismo, ¿no? Se pueden aplicar diferentes técnicas endoscópicas para visualizar mejor las lesiones, ¿no? Se pueden usar aquí en la gráfica B, vemos cómo se aplica un filtro, ¿sí? Al endoscopio, la imagen de banda ancha, para tratar de caracterizar mejor a las lesiones en su morfología. También podemos usar amplificaciones con el endoscopio. Si el paciente no se puede hacer tiene una obstrucción que impide el paso del endoscopio, ¿sí? Se puede hacer esto que se llama colonoscopía virtual, que se ha utilizado para screening. Es un método no invasivo, diagnóstico, pero es muy poco accesible. No hay muchos lugares donde se haga. Que yo sepa, en México, mínimo en Yucatán, no se hace la colonoscopia virtual. Esto es a través de una sonda, hay que insuflar a través del recto todo el intestino, y una vez que está insuflado, ¿sí?, se hace la tomografía, y bueno, con las reconstrucciones se pueden observar lesiones colónicas. También cuando tengamos el diagnóstico de cáncer, de un tumor maligno en el colon, hay que hacer tomografía, eso es rutinario. Hay que descartar que tenga lesiones en pulmón, hacemos tomografía de tórax, en hígado sobre todo, y determinar la extensión de la pelvis, ¿no? Una tomografía de tórax abdominopélvicas. Eso es un dato importante. Más son 30-35% de los pacientes con enfermedad clínica con enfermedad 4 no tienen elevación de antígeno carcinoembrionario. Entonces, si yo lo pido, si no lo pido, no nos va a orientar para el diagnóstico el antígeno carcinoembrionario. Cuando detectemos un paciente con cáncer de recto, ¿sí?, sobre todo los pacientes que tienen posibilidad de realizar una cirugía de forma inicial, etapas clínicas tempranas, hay que hacer una resonancia magnética. E inclusive, si es un tumor muy, muy temprano en la resonancia magnética, una etapa T1, T2, hasta sería indicado hacer un ultrasonido transanal. También vamos a pedir laboratorios de rutina con antígeno carcinoembrionario. Esto, pues es parte de lo que pedimos. El antígeno carcinoembrionario nos va a servir más que nada para, sobre todo cuando está elevado, nos puede servir para dar cierto seguimiento. Probablemente, por eso acá pongo un signo de interrogación. Sin embargo, recuerden, no es para diagnóstico, probablemente para pacientes que ya se les hizo una resección. Nos sirve más que nada para pacientes con enfermedad metastásica para seguimiento. Vean cómo el antígeno carcinoembrionario en cuestión de diagnóstico, tanto en etapas 1 y 2 como en etapas 3 y 4, la sensibilidad y especificidad, pues es baja, ¿no? Deja mucho que desear. Una vez que ya tenemos la clínica, la confirmación por biopsia, los estudios
Si es una etapa clínica local, hay que definir si es un cáncer de colon o es un cáncer de recto, ¿sí? Esto nos lo da, pues, el sitio donde se encuentre, ¿sí? Si es un cáncer de colon, se prefiere iniciar con cirugía. Si es un cáncer de recto, se podría iniciar con cirugía o lo que más vemos es iniciar con quimiorradiación. Ahora, pues parecería algo muy fácil, pero hay casos que llegan a representar un reto, ¿no? Por ejemplo, un tumor que esté localizado a 12 centímetros, que inicie el tumor a los 12 centímetros de la línea pectínea, que es recto superior, y que se extienda hasta el colon sigmoides. Entonces, esto es un cáncer de colon, es un cáncer de red, ambos. ¿Qué hacemos, no? Normalmente cuando hay lesiones grandes que abarcan estos sitios, pues se toma el epicentro del tumor, o sea, el lugar medio donde nace el tumor, pero a veces llega a ser pues un poco eh, difícil de ponerse de acuerdo con los cirujanos en estos casos. Recuerden, es muy importante definir si es colon o es recto para el tratamiento. Muy bien. ¿Hay tratamiento endoscópico de cáncer de colon? Sí hay. No sé si en Yucatán, no sé si en qué tan accesible es, pero sí hay, ¿no? Sí existe, ¿no? Y aquí es cuando es un poco más difícil, ¿no? Sobre todo cuando pacientes que no tienen síntomas detectan los pólipos. El endoscopista va a detectar esos pólipos sospechosos de neoplasia y se le puede dar a todos los pólipos, a la mayor parte de los pólipos, perdón, algún tratamiento endoscópico. Acá es endoscópico. Las técnicas de evaluación, ¿no? Las imágenes de banda ancha con endoscopía también usando cáncer para evaluar los pólipos. Y bueno, el endoscopista debe de clasificar los pólipos. Puede clasificarlos con estas dos clasificaciones, la de París y Kudo. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esta clasificación? Correlacionar el aspecto morfológico con el grado de invasión micro. Acá vemos la clasificación de París, ¿sí? Y bueno, la idea es que el endoscopista diga, bueno, si es una lesión polipoidea eh, 1P o uno o dos adecuado, ¿sí? Para que el paciente no termine en una hemicolectomía. Conservadores, pero teniendo en cuenta que cuando hacemos una se hace el reporte de patología el endoscopista a la hora de evaluar la lesión morfológica, si puede o no puede hacer estos tratamientos endoscópicos. Hay diferentes modalidades de endoscopía, de tratamiento endoscópico, las que ya hemos visto, ¿no? La resección endoscópica de la mucosa, también está la disección endoscópica de la submucosa, pero en colon hay más opciones, ¿no? Polipectomía con pinza de biopsia fría, con asa fría, etc. Y también hay indicaciones para hacer este tipo de tratamientos endoscópicos. Realmente, por la falta de detección de tumores en etapas tempranas, es que no se tiene mucha experiencia, bueno, no como en otros lados aquí eh, a nivel México, ¿no? Pero bueno, sería lo ideal que cada vez haya más personas capacitadas para hacer estos tratamientos
mínimamente invasivos. Muy bien. Y vamos a tempranas y etapas locales. ¿Sí? Sin embargo, que te metástasis para lograr el tratamiento quirúrgico, ¿no? Quitar las metástasis, hacer una metastasectomía, sobre todo cuando son pocas, sobre todo cuando la localización, si tienen una localización periférica, y sobre todo la experiencia del cirujano y del centro de el lugar hospitalario donde se va a hacer la cirugía de resección de metástasis. La cirugía del cáncer de colon, de los tumores de colon, puede ser abierta, la más común acá en nuestro medio. Sin embargo, la parte laparoscópica de mínima invasión cada vez cobra mayor relevancia y bueno, sin duda la parte robótica también podría, o sea, ya se está haciendo, pero bueno, solamente en centros muy, muy especializados. Y como habíamos comentado, también puede haber cirugía de urgencia ante una obstrucción intestinal. Cuando hablamos de cirugías de colon y recto, pues hay principios básicos. Es de entrada lo que todos ya sabemos, ¿no? La resección tumoral con márgenes quirúrgicos libres, ¿no? Quitar el tumor del colon, pero algo también que tiene mucha importancia es la resección o escisión total del mesocolon o del mesorrecto, esto es, de los pliegues peritoneales de la porción afectada, ¿sí? Porque quitar esas regiones del peritoneo, también vamos a disecar los ganglios linfáticos. Y recuerden que en cirugías oncológicas es necesario quitar ganglios en la mayor parte de los tumores, ¿no? Otro de los principios es que junto con esa decisión del mesocolon o mesorrecto, como habíamos comentado, la resección de vasos que nutren el tumor junto con sus ganglios linfáticos, la ligadura en los orígenes de las arterias y de las venas, pues indicadas en de cirugía, ¿no? Dependiendo de la localización del tumor. Hay que, los cirujanos, pues bueno, van a deber de detectar los orígenes de diferentes ramas de la arteria mesentérica superior, de la arteria mesentérica inferior, para ver qué es lo que va a ligar, qué es lo que van a disecar y qué porcentaje de mesocolon o, en su caso, de mesorrecto se va a hacer. Y bueno, aquí hay algunas técnicas, ¿no? Algunos, pues, tipos de cirugía, como la colectomía del sigmoides, cuando está muy localizado. Puede haber una hemicolectomía izquierda, hemicolectomía derecha, una proctocolectomía total, etcétera, ¿no? Diferentes porciones dependiendo qué es lo que busquemos y dónde esté el lugar del tumor. Después de hacer la resección del tumor del colon con la disección de los ganglios y la escisión del mesocolon, el médico cirujano va a deber de definir si podemos hacer una anastomosis primaria, ¿sí? Pegar, en pocas palabras, el intestino, o tener que hacer una colostomía temporal. Acá me confundí, es una ostomía temporal, una colostomía temporal puede realizar y en algunos casos, si se tiene que quitar el esfínter anal, pues la ostomía debe ser definitivo. Y bueno, los pacientes osteomizados muchas veces tienen alteraciones importantes en calidad de vida y bueno, eso es necesario saber que esas cirugías pueden terminar en algún tipo de ostomía definitiva. Cuando hablamos de cáncer de recto, pues es algo similar el tratamiento quirúrgico avanzado, pero bueno, cuando hablamos de tumores localizados, cuando
Cuando hablamos de tumores, la mayor parte de los tumores van a ser de, de van a ser avanzados. Entonces, la mayor parte de las veces vamos a iniciar con radiación con quimioterapia. ¿Cuál es la utilidad de iniciar con neoadjuvancia? Que el tamaño del tumor puede ir disminuyendo, ¿sí? Y si el tamaño del tumor disminuye, va a mejorar la tasa de preservación del esfínter. Y mejorando las tasas de preservación del canal, eso puede hacer que menos pacientes tengan una colostomía. Y eso pues impacta mucho en la calidad de vida. Para pacientes con tumores muy tempranos, ¿sí? Se puede hacer cirugía transanal de mínima invasión, que es algo similar a una cirugía, a un procedimiento endoscópico, pero bueno, implica otros procedimientos técnicos en cuestión de herramientas que hace el cirujano. Igual, ese tipo de cirugías transanales son muy complejas, que se hacen en especializados. Aquí, pues, algunas características del tratamiento neoadyuvante de quimio y radiación: disminuir el volumen tumoral, mejorar los márgenes quirúrgicos previos a la cirugía, eliminar la enfermedad micrometastásica y mejorar la tasa de preservación del esfínter anal. Después de la neoadyuvancia, pues bueno, hay que considerar el tercio efecto, ¿sí? El objetivo, uno de los principales de la cirugía del recto es preservar el esfínter. Y esto es algo importante que, les repito, impacta en la calidad de vida del paciente. Estas son las cirugías más comunes del cáncer de recto. Las resecciones. También hay resecciones ultra bajas, las resecciones altas, que aquí no existe ningún problema en la preservación del esfínter. Y bueno, hay una resección abdominoperineal o amputación abdominoperineal. Aquí el paciente con una osteomizado de forma definitiva. Se reseca todo el. La estratificación, pues usamos TNM, antes era llamada la de Hughes, y bueno, normalmente el TNM se realiza en etapas locales posterior a la cirugía, ¿sí? Sobre todo cuando no es metastásico, porque va a determinar la extensión a nivel patológico, ¿sí? Si incluye la mucosa, submucosa, la lámina propia, la muscular, los tejidos rectales, etc. Y después de la cirugía, sobre todo en pacientes de cáncer de colon, hay que valorar una quimioterapia adyuvante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de dar quimioterapia después de una cirugía de cáncer de colon o inclusive de cáncer de recto? Disminuir el riesgo de una recaída, eliminar la enfermedad micrometastásica y a la supervivencia global, ¿sí? Aumentar esa tasa de curación. Se habla de que pacientes con cáncer de colon, etapa clínica 2, etapa clínica 2, etapa clínica 1, etapas clínicas 3 pueden llegar a ser curados. Y los agentes más comunes que usamos: 5-fluoracilo o su metabolito oral, capecitabina o oxaliplatino. Cuando hablamos de enfermedad metastásica, ¿sí? Enfermedad que ya está en hígado, que ya está en pulmón, en ganglios, en hueso, pocas veces en cerebro, pues bueno, tenemos los objetivos de prolongar la sobrevida sin comprometer la calidad de vida. Esto, algunos pacientes que en experiencia personal he tratado con enfermedad metastásica, tal vez el primer año de tratamiento, siguen trabajando, tienen un estado funcional con muy pocos efectos secundarios. Es un buen. Ha avanzado mucho, ¿no? Ha avanzado mucho la parte de la enfermedad metastásica. Hay que ofrecer cuidados de soporte y sintomáticos. Y bueno, lo que usamos es el tratamiento sistémico, sobre todo, ¿no? La mayor parte de las veces usamos quimioterapia o terapia biológica. Es muy importante valorar si la paciente con enfermedad
hepática, se puede hacer la metastasectomía, ¿no? La cirugía de metástasis, porque hay que tener en cuenta que si bien no tenemos aquí en estos momentos la capacidad para hacer muchas cirugías de resección de metástasis hepáticas, poco a poco la vamos a tener, ¿sí? Cada vez van a llegar más médicos con más experiencia, ¿sí? Médicos egresados en los grandes centros del país se van a hacer cada vez más estos tipos de cirugías. Y bueno, a los que les guste la parte quirúrgica, en YouTube pues hay muchos videos de cómo se hacen las resecciones hepáticas y hay técnicas muy pues muy llamativas. A veces si hay tumores si la resección va a hacer que tenga un residual hepático de un 15%, se puede ir cierto segmento hepático para que cuando se haga la resección ya tenga un porcentaje mayor del tejido hepático del paciente. Y bueno, también que usamos mucho son las cirugías paliativas, sobre todo cuando hay una obstrucción intestinal. Un ejemplo, un paciente de intestinales múltiples es un paciente con enfermedad metastásica, pero la cirugía puede quitar la obstrucción intestinal, puede mejorar la obstrucción intestinal para que podamos dar quimioterapia biológica. Esa es la quimioterapia que usamos, 5-fluorouracil, y recordamos la parte de cáncer de mama. Los esquemas de quimioterapia de cáncer de mama son, pues yo creo que más de 30 esquemas de tratamiento, y que cáncer de colon tiene una incidencia muy elevada. Es más limitada la parte de la quimioterapia, pero bueno, cada vez actualmente en cáncer de colon la terapia biológica incluye anticuerpos monoclonales, inhibidores de tirosina sinasa, terapia blanca y inmunoterapia. Claro, no todos los pacientes van a ser candidatos a todas estas terapias, solamente los pacientes que tengan cierto tipo de mutación genética. Entonces, esos medicamentos son muy caros, no siempre se autorizan, inclusive hay algunos seguros de gastos que no es tan fácil que se autoricen estos tratamientos, pero bueno, para tener una mayor respuesta a la terapia seleccionada hay que hacer una buena selección. Y pasamos un OCR, secuenciaciones de nueva generación para detectar las alteraciones genéticas que nos puedan ayudar a tener una mejor, a llevar una mejor respuesta al paciente. Un ejemplo, ¿no? El cetuximab. Esos pacientes, los pacientes que son candidatos al cetuximab, son pacientes que tienen mutaciones en la línea KRAS, NRAS, BRAF. Los pacientes que van a inmunoterapia, por ejemplo, pembrolizumab o nivolumab, son pacientes que tienen inestabilidad microsatelital elevada. Algunos medicamentos, como el bevacizumab, el Avastin, que no necesitamos ningún biomarcador, se usa en la mayor parte de los pacientes con cáncer de colon o recto metastásico. Bueno, aquí nada más unas figuras del racional de por qué hacemos este tipo de terapia dirigida, ¿no? Por eso se llama medicina de precisión. Por ejemplo, si detectamos en un estudio de PCR, en un estudio molecular, que hay alteraciones en la vía BRAF, por ejemplo, podemos usar encorafenib, bemurafenib, etcétera, ¿no? Si vemos alteraciones en la vía MEK, esos fármacos. Entonces, esas son imágenes ilustrativas. Ahora, les voy a comentar, les voy a mostrar cómo nos van a reportar las farmacéuticas, perdón, los laboratorios, las alteraciones en la vía KRAS-NRAS. Es algo muy sencillo, ¿no? Es finalmente ir al resultado y nos dicen
KRAS no mutado, genotipo wild type. NRAS no mutado, genotipo wild type. Y vean, esa es una muestra que el origen de la muestra fue un bloque de parafina. Entonces, ese es lo principal, lo que necesitamos el clínico para saber si es o no es candidato a un tratamiento dirigido. Pero bueno, aparte de esta hoja, unas 2 hojas más donde explican de forma más detallada qué genes se detectaron, qué alteración, qué mutaciones, si fueron mutaciones puntuales, si fueron de lesiones, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí les pongo otro ejemplo. Ahora, acá se estudió la vía no solamente y vean el origen de la muestra de ese paciente, una biopsia líquida. Actualmente, pues en pacientes con enfermedad metastásica, podemos tomarle una muestra de sangre y en esa muestra de sangre se va a detectar el ADN tumoral circulante y ese debe usar para detectar alteraciones en cuestión del pronóstico. Los que tienen enfermedad localizada, es muy bueno el pronóstico. 5 años, inclusive aunque haya unos 71%, 5 años es bastante bueno. Ya cuando la enfermedad es metastásica, pues es bastante malo. Se puede detectar de forma temprana el cáncer de colon. La respuesta pues es posiblemente sí. Y por eso las guías americanas dan la recomendación de que para personas mayores de 50 años se hagan una colonoscopia de screening. Y una vez que se haga la colonoscopia, si no hay pólipos, volver a hacer un screening a los tipos, lo que comentábamos al principio de la carcinogénesis, porque ese es el tiempo de que un pólipo benigno se convierte en uno maligno. Entonces, eso es un poco difícil de promocionar, porque si promocionamos de forma masiva, sobre todo en México, la colonoscopia, se van a saturar los servicios institucionales. Vean, personas mayores de 50 años, sin otro factor de riesgo, sin otras características especiales, o sea, un montón de pacientes. ¿Sí? Y bueno, nos dan 4 opciones las guías de la NCCN, que son las americanas, ya sea la colonoscopia, un estudio de las heces, ¿sí? Buscar sangre oculta en heces con una prueba del guayaco de alta sensibilidad, o buscar, o por la inmunistoquímica, o buscar ADN tumoral en las heces, ¿no? Eso pues es algo más no es tan accesible, pero bueno, vean cómo hacia esto está yendo inclusive para el tamizaje, las pruebas moleculares, para eso va la oncología. También podemos hacer una sigmoidoscopía flexible, que es similar a una colonoscopía, pero menos invasiva, o sea, más rápida. Y eso es uno de los estándares que más se usa en Europa, ¿no? Hacer esta sigmoidoscopía flexible. La prueba de detección de sangre oculta en heces con distintos métodos, ¿no? En Europa, ¿sí? Y en algunos lugares de Estados Unidos se recomienda la colonoscopia virtual, ¿no? La colonoscopia con tomografía. Como habíamos comentado, el cáncer de colon ha ido en aumento en los últimos años. Entonces, las fuerzas de trabajo de Estados Unidos, ¿sí? Están recomendando que a partir de los 45 años inicie el tamizaje, 5 años antes de lo que ya se recomendó. Entonces, pues, eso es algo que igual, y esa recomendación viene en base a esta estadística, ¿no? Las muertes por edades, ¿no? De 20 a los 49 años, el cáncer colorectal en Estados Unidos ha ascendido al primer lugar en hombres en estas edades. Por eso
hay esa nueva recomendación de parte de los americanos a partir de 45 años. Pero bueno, esa recomendación creo que se aplica más que nada hasta en estos países que tienen este tipo de investigación, ¿no? Tal vez en México algún estudio demostrara algo similar, se podría implementar. Como habíamos comentado, la aspirina se ha utilizado para prevención primaria, en algún punto tuvo mucho más auge, dosis de aspirina mayor de 76 R0.4, hasta después de 20 años de su uso, es cuando se asocia una disminución de muerte por cáncer colorectal en un 33%, nada más, ¿no? Pero pues, son 20 años de uso de aspirina y bueno, en estos 20 años va a aumentar el riesgo de eventos hemorrágicos gastrointestinales serios. Las recomendaciones es que americanas, pues para personas de 50 a 50 esta expectativa de vida de 20 años, 30 años, ¿sí? Y que tengan bajo riesgo de sangrado. Realmente, no conozco a ninguna persona que use aspirina como prevención primaria. Es algo que no lo usamos de forma rutinaria. También está la prevención secundaria. Pacientes que han tenido cáncer de colon, eso es algo que llega a ser más factible, se puede llevar a mejorar la práctica clínica. Sin embargo, no se usa de forma rutinaria por el mismo riesgo de sangrado a nivel del tracto gastrointestinal. Y bueno, eso es todo en relación a si alguien tenga alguna pregunta.